Muy buen día. Señor les bendiga grandemente. Una de las figuras con las que se asocia la iglesia como comunidad, no como edificio, sino como comunidad de creyentes, de las más bonitas es la de familia. Se asocia la iglesia con un edificio que se va construyendo en el tiempo con diferentes eh, piezas, diferentes ladrillos, diferentes personas con sus dones, talentos y habilidades van conformando un edificio. También se asocia con un árbol donde está enraizado en la verdad, en el amor de Cristo. Pero la más preciosa puede ser la de familia. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro, decimos justamente así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro significa justamente eso: Dios es nuestro Padre. Y si Dios es Padre, entonces eso hace de todos nosotros la familia de Dios. Recibimos el nombre de Dios como familia. ¿Quién es la iglesia cristiana? Es la familia de Dios. Son los hijos de Dios que conforman una familia. Esa familia que se acoge, esa familia que se ayuda, que se apoya, esa familia que se ama, esa familia que se va formando en las relaciones y en los roces mismos propios del interactuar humano. Porque en el interactuar humano pueden haber roces, pueden haber diferencias, pueden haber incluso en algún momento ofensas. A partir de las diferencias venir ofensas, pero parte del ejercicio de la familia es, siendo los hijos de Dios, tener la capacidad de perdonar como Dios perdona, la capacidad de amar como Dios ama. Esa familia que va creciendo junta y se va multiplicando. Es esa familia que se junta para adorar a su Padre Celestial, para glorificar a Dios su Padre. Esa figura de familia es preciosísima. Vamos a ver en el texto de hoy en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Es una oración que hace Pablo por la iglesia de Éfeso, por los Efesios. Capítulo 3, versículos 14 al 21. Ahí va a mencionar a la iglesia en relación con la construcción de un edificio, en relación con un árbol, pero especialmente en relación con la familia de Dios. 3:14 comienza diciendo: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es la postración de Pablo en actitud de oración al Padre Celestial. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero es el Padre nuestro a quien podemos llegar justamente porque nuestro Señor Jesucristo abrió el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, que es como dice justamente en el versículo antes de este texto, en el mismo capítulo 3, en el versículo 6, dice, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Voy a saltar hasta donde dice, en él, versículo 12, mediante la fe disfrutamos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Por medio de Jesucristo tenemos la libertad y la confianza para acercarnos a Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios por la conversión. Al arrepentirnos de nuestros pecados hemos recibido de parte de Dios el Espíritu Santo y Él nos ha sellado para el Padre, nos ha sellado como parte de la familia, como hijos de Dios y nos ha adoptado en la familia de Dios. Antes de todo esto, pues la familia de Dios entendía que era Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, era la familia de Dios, Israel y solo Israel. Hasta cuando llega Cristo. Y Cristo abre la entrada no solamente para Israel, sino también para los que no nacimos en Israel ni venimos de descendencia israelita. Para los que no venimos del judaísmo. Para todos aquellos en el mundo entero que no habiendo nacido en Israel, podemos acercarnos, igual que Israel, a Dios como Padre y recibir de Él toda bendición celestial.
y glorificarlo como Padre. Eso es posible a través de Jesucristo, como dice Pablo ahí. Vamos a volver ahorita sobre ese texto que está antes de la oración. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y hace referencia justamente a que los únicos que reconocen a Dios como Padre no somos nosotros los que estamos vivos aquí en la tierra, sino los que ya estuvieron vivos en la tierra y murieron y ahora están en la presencia de Dios. Tanto para ellos, los que están en el cielo ya, como nosotros los que estamos en la tierra, para todos nosotros es el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre, y eso hace de todos nosotros familia. Familia nosotros, entre nosotros aquí en esta iglesia, pero también entre nosotros y otras iglesias, hablando de otras comunidades también cristianas alrededor del mundo. Formamos parte de la familia de Dios, de una familia que abarca todo el mundo. No es un Padre exclusivo de nosotros aquí en la Providencia. Es el Padre de todos aquellos que invocan a Jesucristo como Salvador. Y como familia de Dios, entonces, claro, nos dolemos, por supuesto, de todos los cristianos que en Ucrania están sufriendo y padeciendo el rigor, el temor de una guerra, que están sufriendo las pérdidas de vidas humanas, que están sufriendo las pérdidas de bienes, que están sufriendo una devastación. Nos unimos y oramos al Padre por ellos para que los consuele y los fortalezca. Como también tendremos que orar por aquellos cristianos que están en Rusia, que también sufren, que también tienen pérdidas. Un soldado ruso que muera es una mujer que queda viuda con unos niños que quedan huérfanos. No es solamente Ucrania. Cualquier lugar donde hayan pérdidas humanas es una tragedia. Y si hay un cristiano allá, entonces es nuestro deber como familia de Dios orar por ellos. Un compromiso nuestro como familia, como iglesia, que es familia de Dios, es orar por los demás en el resto del mundo, porque es que el Evangelio no se trata de mí. Claro, el Señor me rescató, el Señor te rescató, el Señor te salvó, nos salvó, pero no se trata de uno exclusivamente, de uno solo. Dice familia de Dios. Y cuando Cristo venga, viene por una familia de Dios, por todos. Entonces tenemos que salirnos de nosotros y pensar en las necesidades de los demás. Primero en los más cercanos, por supuesto, porque como familia nos cuidamos unos a otros y velamos porque dentro de nuestro círculo no haya necesitado. Compartir con el que está en una condición difícil, considerarlo para apoyarlo, para animarlo, para consolarlo, para llevarlo a la palabra, a afianzarse en la palabra y para proveerle en la medida de las posibilidades. Pero también por todos aquellos que están en el resto del mundo. África. En África los cristianos sufren cantidades, en cambio en Asia también. En todas partes del mundo. La iglesia sufre las dificultades de la pandemia, la escasez de alimentos, las dificultades en las provisiones. Entonces, como iglesia, familia de Dios, que llevamos el apellido de Dios, lavados por la sangre de Cristo, preocuparnos por el resto de la familia, por todos los demás. Así como disfrutamos de estar juntos y de reunirnos a alabar a nuestro Padre y de glorificar a nuestro Padre juntos, igual, tener en nuestra mente, en nuestro corazón, esa carga sin partidismos. Si el Señor unió en la familia a gentiles y a judíos, mal estaría que uno orara solamente por Ucrania, pero no por los otros que están también involucrados ahí. Mal haría uno en orar solamente por nosotros como colombianos que estamos aquí tratando de edificar una nación y no orar por nuestros enemigos, que finalmente también están necesitados de Dios, como lo estábamos nosotros, porque es que nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando el Señor junta a Israel con los gentiles, se acaba la enemistad entre judíos y gentiles porque la había. Un judío no se juntaba con un gentil, para nada. Le rehuía.
Porque para el israelita, él es de una clase especial y de una familia especial, la familia de Dios. Los gentiles no tienen parte aquí. Entonces, para los gentiles no hay nada. Pero cuando Dios lo junta, no solamente, según dice Pablo en los versículos anteriores, capítulo 3, no solamente nos reconcilia con el Padre, gentiles y judíos relacionados y con el Padre como hijos, sino entre nosotros también. Eso quiere decir que nosotros también debemos orar como familia de Dios por aquellos que son enemigos nuestros. Un guerrillero que muere en un ataque es una viuda y unos hijos que quedan, una viuda y unos hijos que quedan huérfanos, igual. Entonces, eso significa ser familia de Dios, es experimentar el amor de Dios por sus hijos, pero también la carga por los que todavía no son. Si la familia debe crecer, la iglesia debe crecer, entonces será porque clamemos a Dios para que Él alcance a otros más como nos alcanzó a nosotros. Que santifique a otros como nos santificó a nosotros. Que nos reconcilie Cristo con el Padre como nos reconcilió a nosotros, a otros. Es importante el evangelismo. En ese punto es importante compartir el evangelio. ¿A quién le toca compartir el evangelio? A la iglesia. Lo dice Pablo en el versículo 10, 3:10 dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién debe proclamar el evangelio? Del que Pablo dice que él llegó a ser servidor, versículo 7, de este evangelio llegué a ser servidor. Voy a retomar aquí. El evangelio es, Cristo murió para reconciliarnos con el Padre y reconciliarnos unos con otros. Por tanto, entre los hijos de Dios no debe haber celos, iras, contiendas, discordias, sectarismos, envidias. No es propio. No es propio. Eso era antes de Cristo. Antes de Cristo eran celos, iras, contiendas, discordias, sectarismos. Después de Cristo, todos somos judíos y gentiles, todos somos familia de Dios, hijos de Dios. Y somos llamados como hijos de Dios a proclamar a los otros ese evangelio que nos reconcilió con el Padre por medio de Jesucristo. ¿Vamos claros hasta ahí? Por eso la familia de Dios es la iglesia. O de otra manera, la iglesia es la familia de Dios. La providencia es una iglesia que es una familia. La familia de Dios. Pablo pide para nosotros como familia, como iglesia, pide lo siguiente. En el versículo 16 va a pedir dos cosas. Lo primero que dice en el versículo 16 es, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. En lo íntimo de su ser, en lo profundo de su ser. Esta transformación del Evangelio viene de adentro hacia afuera. El hecho de que amemos es porque adentro hay una transformación, hay una semilla que el Señor por el Espíritu Santo ha puesto. Si hacemos algo bueno para el Señor, procede de adentro porque el Señor ha puesto esa semilla en nosotros para hacer el bien. Y si hacemos el bien porque procede de la semilla de Dios, entonces eso glorifica al Padre. Para que los fortalezca en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Esa es la primera petición. Que el Espíritu nos fortalezca para que Cristo habite en nuestros corazones. Y a este punto, haciendo un paréntesis, recordar que como familia de Dios, como iglesia cristiana,
lo primero que tenemos que decir es que adoramos un Dios que es trinitario. Ruego a Dios que lo fortalezca con el Espíritu Santo para que Cristo habite en sus corazones. Es un solo párrafo. Y le está rogando a Dios, como mandó Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá. Ruego a Dios, para aquellos que dicen, es que son tres, pero ¿a quién le pido qué? Ahí está. Ruego a Dios que el Espíritu Santo lo fortalezca para que Cristo more en sus corazones. Es un Dios trino. Misterio, sí, pero la Escritura es muy clara. Y esto es solamente una porción de la Escritura, una sola de muchas, donde se ve claramente que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Tres personas distintas. Y cada uno hace algo. Ruego a Dios, Padre, que por el poder del Espíritu Santo, Cristo mora en sus corazones. Si Cristo mora en nuestro corazón, habita, si tiene morada en nuestro corazón, es porque el Espíritu Santo así lo ha hecho por su poder. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es que el sello de esta familia de Dios, el sello, la marca, la característica de esta familia de Dios, que llamamos iglesia, es la presencia de Cristo en nuestro corazón. Llegó allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando nos redarguyó y nos llevó al arrepentimiento, entonces Cristo viene a morar en nuestro corazón para vivir en nosotros. Ese es el sello de la familia de Dios. Entonces, en ese punto tiene uno que pensar también mucho. Mis acciones son compatibles con la realidad de Cristo morando en mi corazón. Lo que hablo, lo que hago, lo que dejo de hacer o lo que callo es compatible con la realidad. Dice que por fe Cristo habita en sus corazones. Esa fe es el entendimiento de que todo lo que hay en los versículos anteriores de ese capítulo 3 es una verdad. Cristo muriendo por nuestros pecados, reconciliándonos a nosotros con el Padre y entre nosotros. Ese es el Evangelio. La vida nuestra, tu vida, tu diario ir y venir, obedece a la realidad de que Cristo está en tu corazón. Eso te mueve a leer asiduamente, con mucho interés, las Escrituras. Al leerlas y por el poder del Espíritu Santo te lleva a entenderlas. Habiéndolas leído y habiéndolas entendido, ¿procedes a la obediencia? Porque el sello de que Cristo está en nosotros, el sello de esta familia, Cristo en nosotros, tiene que transformar la vida. La vida después de Cristo no puede ser la misma de antes de Cristo. Entonces, ¿cuál fue el cambio? ¿Vino Cristo y qué? La vida ahora con Cristo en el corazón tiene que ser una vida que glorifique a Dios. Una vida de obediencia. Él lo va a decir más adelante, va a decir en el capítulo 4, va a decir, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Somos muy distintos unos de otros. Ser hombres y ser mujeres ya nos hace muy distintos. Esa es la riqueza del matrimonio. Hablábamos esta semana en la reunión de hombres. La riqueza del matrimonio es que nosotros como hombres jamás de los jamases vamos a entender a la mujer. No. Eso es un misterio insondable. Pero con eso, con todo y eso, vamos a dedicar toda nuestra vida matrimonial a buscar, hacer el ejercicio para entender, para comprender
en esa etapa en la que puedan ser una sola, un solo pensamiento, porque a los 30 cambian, a los 40 cambian, a los 50 cambian, pero el hombre también cambia. O sea, la relación es toda una vida de reconocerse, de entenderse, de ajustarse a las diferentes etapas por los cambios hormonales, por los cambios de las circunstancias de la vida. Eso hace que la vida sea realmente rica. No hay una monotonía, porque es que uno no sabe que viene ese día. Pero es igual, las mujeres tienen esa misma condición de honrar o de respetar y de amar a su esposo, que tampoco es el mismo, es que no somos los mismos siempre. No somos los que éramos a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Hay cambios permanentes. Las circunstancias de la vida cambian, las circunstancias financieras pueden cambiar y eso genera cambios, pero que siempre estemos comprometidos como matrimonio, comprometidos en el respeto, en el entendimiento, en la concordia, en el amor, que es lo que va a pedir ahora Pablo en la segunda petición. La familia cambia. La relación con los hermanos cambia, con los padres cambia. Todo eso es así. Porque es que lo que sigue es entender el amor como algo que no se entiende. Y Pablo pide que sigamos ejercitándonos por la gracia de Dios, por el poder de su Espíritu Santo y Cristo en nuestro corazón, que sigamos siempre en función del amor. Dice en el versículo 17, la segunda parte, y pido que, esta es la segunda petición, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Lo que nos sostiene, después de que Cristo está en nuestro corazón, lo que nos sostiene, lo que nos mantiene firmes en esta familia de Dios, es la base, la raíz. Si dice arraigados, está pensando Pablo en un árbol cuya raíz se profundiza y se extiende. Cuán grande es el árbol para sostener el árbol en todos los embates de la vida y en todos los ventarrones. Es una raíz fuerte y profunda, de donde viene todo el sustento de ese árbol, donde viene la vida del árbol, donde viene el soporte. Eso es una raíz profunda, eso es arraigados y cimentados, que es la otra figura del edificio, es el cimiento que está bajo tierra, usted no lo ve. Si usted va a construir un edificio, un buen porcentaje del costo del edificio se le va a ir en lo que no se ve, en cimentaciones y estructura, y usted no lo ve. Cuando usted llega, busca mirar cómo quedó la cocina, cómo quedaron los baños y cómo quedó el cielo y las molduras y todo eso, muy lindo, y según eso usted juzga el edificio. Pero lo realmente importante de ese edificio, de esa belleza de obra arquitectónica, es lo que no se ve, el amor, que está muy profundo porque está cimentado sobre la roca que es Cristo allá, y esa es la base del sostén, de la estabilidad de la iglesia. Si la iglesia ha de irse edificando y creciendo y construyéndose, es porque tiene una base. Y esa base es el amor. Entonces tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y el amor. Todo eso, porque Dios es amor definitivamente, todo eso es lo que va a sostener. Y Pablo pide que ese amor, lo que no se ve pero que se puede experimentar, que eso sea lo que busquemos conocer. Insondable. Dice que es insondable. Para comprender junto con todos los santos cuán ancho, alto, profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Entonces, si sobrepasa nuestro conocimiento, no lo vamos a
a completar, a adquirir en esta vida. No lo vamos a hacer. Pero lo que pide Pablo es que sigamos con el poder del Espíritu Santo, Cristo en nuestro corazón, que sigamos buscando conocerlo, sigamos ejercitándonos en conocer el amor de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento. Y moriremos y estaremos en la presencia de Dios junto con el resto de la familia que ya está en el cielo. Y allá seguiremos conociendo y creciendo en el conocimiento de Dios sin límite. Porque es que no lo vamos a alcanzar en esta vida, en la otra tampoco, porque es insondable. Pero eso sí, Cristo y el Padre, la plenitud de Dios, siempre creciendo en nuestro corazón. Siempre más llenos. Cuando dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios, es siempre más llenos, siempre más humildes, siempre más devotos, más piadosos, siempre más interesados en conocer el amor de Dios, que es insondable, pero no por eso vamos a dejar de buscar conocerlo por medio de las Escrituras. Si hay algo que nos va a proveer para conocer a Dios, son las Escrituras. Dios se reveló en las Escrituras. Dios se da a conocer por medio de las Escrituras. Una iglesia que es familia de Dios y que no lee Escrituras, que no lee la palabra de Dios, ¿de qué se alimenta? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque finalmente, si solamente nuestro único alimento es el pan físico, pues se sostiene el cuerpo, que a fin de cuentas volverá a la tierra. Pero, ¿y el ser humano, ese ser interior donde mora Cristo, se alimenta es de la palabra de Dios? Entonces, como iglesia, que somos una familia, la familia de Dios, nuestro principal propósito es siempre buscar conocer más a Dios. Y eso por medio de la lectura de la palabra. Y eso por medio de la comunión entre nosotros. Y eso por medio del crecimiento y la adoración para conocer a Dios. Y ahí sí, todos juntos como pueblo, entramos con Pablo a glorificar al Padre en el versículo 20 que dice, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, es el poder del Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Como familia de Dios, como iglesia, nos juntamos es a glorificar a Dios. La razón de encontrarnos como iglesia en este tiempo, el día del Señor, los domingos, es, además de compartir entre nosotros como hermanos, además de venir y apoyar la colecta para los que necesitan, ahí en la canasta de la providencia, de apoyar la iglesia con diezmos y ofrendas para que esto se siga haciendo, para que siga funcionando. Pero lo principal, la alabanza a Dios y recibir la palabra. Y en ese punto hay que enfatizar, lo que se ha de predicar desde este púlpito será siempre la palabra de Dios que glorifica a Dios y ubica al ser humano en relación con Dios como un hijo. No puede ser un evangelio enfocado en el ser humano, un evangelio humanista. Es un evangelio que glorifica a Dios y reconoce que es Cristo muriendo por nosotros en la cruz, reconciliándonos unos con otros, reconciliándonos con el Padre, lo que produce una familia para Dios, la familia de los hijos de Dios. Quiero volver a repetir versículo 10, el fin de todo esto, del evangelio y de la predicación, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. A los poderes y autoridades en las regiones celestiales, todos están atentos, desde el cielo mirando a la tierra.
¿Qué hace la iglesia con la palabra? ¿Qué hace la iglesia con el conocimiento de Dios? ¿Cómo se aman unos a otros? ¿Y cómo se apoyan unos a otros? ¿Y cómo donde había rencor ya hay una relación de perdón y de amor? Los ángeles están pendientes de verlo, están admirados, gozosos de verlo. Pero es la iglesia la que tiene que vivirlo para que ellos lo conozcan. Dar a conocer por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un gozo, es un, es un honor formar parte de la familia de Dios. Y no es accidental, es propósito de Dios. Ha sido Dios en su misericordia y en su amor que ha llevado a su corazón que se arrepienta. Porque sin arrepentimiento y sin conversión no hay nada. Es la gracia de Dios que lo ha llevado al arrepentimiento y a la conversión y ha recibido el perdón. Pero recuerde, no se trata de usted. ¿Lo rescató a usted? Sí. ¿Le dio dones y le dio talentos y le dio ministerios inclusive? Sí. Pero no se trata de usted. Es usted en el marco de una familia, ocupando el lugar que le corresponde en esa familia, ejerciendo los dones y las habilidades y ministerios en esa familia. Dios rescata del mundo para hacer una nueva sociedad. Una sociedad donde sí se cumple la palabra de Dios. Uno puede decir, no, es que en el mundo que como está de perdido, los políticos como están de perdidos, no, que la economía, que uno puede decir todo eso del mundo. Pero Cristo, que nos rescató y nos marcó con su espíritu para formar parte de esa familia, en esta familia, sí que debe haber la paz, el perdón, el amor, la concordia, el respeto, la gloria a Dios. Porque es una nueva sociedad. Nos ha puesto su espíritu en lo interno de nuestro ser para formar parte de esa nueva sociedad. Este pequeño grupo se llama la Providencia, en otro lugar se llamará de otra manera, pero igual, allá, como familia de Dios, harán la voluntad de Dios y buscarán conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y se edificarán mutuamente a partir de la palabra y del Evangelio de Cristo. Y donde sea que haya una iglesia, lo mismo. Si la iglesia es una iglesia cristiana o se dice ser una iglesia cristiana, será porque cada miembro que forma parte de la familia tiene en su corazón a Cristo. Y vive en función del amor de Cristo y del perdón, siempre creciendo. Por eso nos unimos a la oración de Pablo, rogando que el Señor, por el poder de su Espíritu Santo, nos fortalezca en el ser interior, para que Cristo more en nosotros. Y que nos dé a conocer cada vez más el amor de Dios en Cristo. Que vivamos como una familia. Que seamos una iglesia que es una familia. Que se aman unos a otros, se sirven unos a otros, se apoyan, se nutren unos a otros en la palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que edifica, tu palabra que nos recuerda ese compromiso tan grande que tenemos como cristianos, como quienes tenemos a ti, Cristo, en nuestro corazón, como quienes estamos bajo la influencia del Espíritu Santo,
Te rogamos, Señor, que esta iglesia siga creciendo en el conocimiento de tu amor, Señor Jesús. Que sigamos siendo fortalecidos por tu Espíritu Santo, día a día. Y vamos a ir un día a la vez, día a día fortalecidos por tu Espíritu Santo. Que veamos en tu iglesia la marca de tu nombre, tu Espíritu Santo en nosotros. Que busquemos cada día esa lectura bíblica, esa edificación de la palabra. Que sigamos ejercitando los dones y los talentos, las habilidades que nos has dado a cada uno para el servicio de la familia. En amor, en humildad, con responsabilidad, en rendición a ti, Señor Jesús. Y a ti, Padre, la gloria, la honra y la alabanza. A ti, Señor Jesucristo. Toda adoración. Y a ti, Espíritu Santo, todo honor, poder. Amén.